¿Cómo usar el desorden de forma lógica para aprender programación? Yo le digo de esta forma porque originalmente hay una forma más técnica de llamarlo y se llama el método Lossy o simplemente la técnica del palacio mental. Esto fue una técnica que supuestamente Sherlock Holmes aplicó o aplicaba para memorizar grandes cantidades de información y tener una memoria, pues así como dicen por ahí, una memoria prodigio y demás, ¿sí? En este video yo quiero partir de un hecho, ¿sí? Vamos a partir de lo siguiente. Yo creo que a todos nos pasa que en la vida somos, bueno, la mayoría nos pasa, no todos, ¿cierto? Pero yo creo que muchos de los que trabajamos en tecnología nos pasa que somos un poquitico desordenados, un poquitico desorganizados, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos la habitación o tenemos la oficina un reguero, tenemos una cosa acá, tenemos una cosa allí, compramos algo, lo dejamos puesto acá, de pronto en la habitación, aquellas personas que tienen su habitación, entonces llegan y por ejemplo se quitan el reloj, lo tiran acá, se quitan, no sé, la gorra la tiran allí, la camisa la dejan por allá y demás, ¿cierto? Pero hay algo que es bien curioso y es que creo que también esto lo compartimos todos. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en la oficina o en la habitación tenemos un desorden, ¿cierto? Y vamos a poner un ejemplo, digamos que tenemos un cuaderno de la universidad, tenemos una guía, un libro de la universidad, y nosotros lo ponemos en cierta parte, ¿cierto? Las personas de afuera, digo las personas de afuera, ajenos a nuestro desorden, como puede ser mamá, esposa, hermanas y demás, incluso compañeros, pueden pensar que uno tiene un desorden y demás, ¿cierto? Y efectivamente puede ser que sea un desorden, pero vamos a ir trascendiendo un poco en esta técnica, y es que ustedes saben que si ustedes tienen muchas cosas en un escritorio y ustedes, no sé, cogieron una USB pequeña y la pusieron en cierta parte, ¿cierto? A nosotros nos queda guardado en la memoria de nuestros cerebros, nos queda guardado que pusimos esa memoria en ese lugar. Y pueden haber muchas más cosas alrededor, pueden haber libros encima, pueden haber cantidad de cosas, pero no sabe en dónde puso esa memoria. O un lapicero, ¿cierto? O no sé, por ejemplo, muy frecuente, los audífonos, ¿sí? Los manos libres, los usamos, nos los quitamos y los pusimos en algún lado, pero nosotros recordamos en dónde fue que los dejamos. Y después, ¿cierto? Y después cuando vienen a hacernos, a ordenarnos toda esta obra de arte que hemos construido con tanto esfuerzo, nos organizan y nos dejan todo supuestamente bien organizado, pero nosotros, en nuestro cerebro, se pierde un poco porque nosotros sabíamos que habíamos dejado la memoria, las manos libres en tal parte, y si alguien viene y pues organizó, pues ya no va a estar las cosas donde nosotros las teníamos y las recordábamos, ¿sí? Hasta ese punto es que yo quiero llegar, ¿sí? El método Lossy habla de algo similar. El método Lossy habla de que pues uno puede tener como, o sea, asociar cosas de la vida real y empezar a guardar esos fragmentos de recuerdo, de textos. Bueno, lo que necesitamos memorizar, empezarlo a guardar en sitios específicos, ¿cierto? Entonces algunas personas dicen o ponen el ejemplo de entremos a la casa, entonces digamos que en la sala de estar va a ser, no sé, una memoria temporal, o cuando entramos a la oficina o ese espacio en donde nosotros pasamos mayor parte del tiempo, esa va a ser nuestra memoria principal. Entonces ya sabemos que vamos a tener la asociación de lo que vamos a guardar con nuestra oficina. Entonces si tenemos, no sé, una repisa, una estantería en donde tenemos algún, no sé, algún muñeco, algún carro, algún libro de la niñez o alguna colección, entonces el método dice que la idea es empezar como a asociar esas cosas a lo que queremos memorizar, ¿sí? Yo quiero decirles algo, así como lo mencionaba al principio, cuando tenemos el desorden, ¿cierto? Así como cuando nosotros tenemos que una cosa aquí, que otra cosa allí, pero nuestro cerebro tiene la recordación mejor de dónde pusimos cada objeto, cada implemento. Asimismo nosotros podemos hacer para memorizar tal vez códigos de programación o memorizar términos un poco más técnicos de programación, ¿cierto? Entonces voy a poner un ejemplo. Yo acá
tengo el cubo Rubik, ¿cierto? Digamos que este objeto, ¿sí? Este objeto hace parte de mi espacio, y para mí es importante porque aunque yo no sé jugar cubo Rubik, me gusta mucho el tema de los colores, ¿cierto? Y pues por ahí de vez en cuando empiezo como a girarlo y a tratar de armar colorcitos. He llegado casi a armarlo completo, me ha faltado muy poco, pero entonces la idea es esa, o sea, esto hace parte fundamental de mi espacio de trabajo. Entonces, si yo tengo un concepto que de pronto quiero memorizar, un concepto que quiero tener lo más claro posible, lo puedo estudiar, bien sea en el computador, en la tablet o en un libro incluso, o ¿por qué no? Cosas de la vida, ¿cierto? Que queramos nosotros memorizar. Entonces podemos empezar a hacer esa asociación, ¿sí? De ese concepto, de ese término con ese objeto, para que en el momento que nosotros necesitemos recordar o necesitemos pues como implementar lo que habíamos aprendido, pues lo podamos traer más fácil a la memoria. Les voy a poner más ejemplos. Resulta que yo de niño, bueno, y todavía, yo tengo un problema con la letra C y la letra S, ¿sí? A mí me pueden hacer un cierto dictado, ¿cierto? Y me pueden decir, escriba tal frase, yo la escribo, y si me dicen, no sé, un ejemplo, casa se escribe con C, mi cerebro, óigalo, mi cerebro, desde niño aprendió una técnica para poder recordar cuál era la C, porque siempre las confundía, la C con la S, y aunque para muchas personas sea muy obvio, pues para mí se me dificultaba, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Cuando yo era niño, había un programa de televisión que se llamaba NTC Noticias, ¿cierto? Y ahí estaba la N, la T y la C, ¿cierto? Entonces, cuando a mí en el colegio me hacían alguna dictada o alguna cosa y me decían, no, eso es con C, ¿cierto? Mi cerebro automáticamente, y aún el día de hoy, mi cerebro automáticamente repite NTC y ya sabe cuál es la C. Entonces, yo asocié ese conocimiento que necesitaba, lo asocié a un programa de televisión que me permite, pues incluso actualmente me permite como en los momentos que lo necesito, pues hacer como la recordación de ese término. Y así he hecho con muchas otras cosas, ¿cierto? Y esto mismo yo lo he aplicado en temas de programación, esto mismo lo he aplicado en temas de aprendizaje. Cuando veo conceptos que son un poco difíciles, incorporo, o sea, cuando veo un concepto que no lo comprendo muy bien, que para otra persona puede ser muy fácil de comprender, pero para mí no tanto, entonces yo lo que hago es, primero, me creo un mapa mental, ¿cierto? O me creo de pronto una infografía o algo, ¿cierto? Lo plasmo, ¿sí? Lo empiezo a mirar, a leer, y después lo empiezo a asociar con las cosas que sé que me puedan ayudar a comprender un poco mejor y a recordar el significado de esto. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Recordarles de que, o sea, si nosotros tenemos, por eso dije al principio, cómo usar nuestro desorden de forma lógica para memorizar conceptos. Así como nosotros recordamos cada cosa, el puesto de cada objeto dentro de un desorden, como lo dije ahora, asimismo nosotros podemos hacer esa misma técnica para memorizar conceptos, para memorizar códigos, mejor dicho, eso funciona casi que para cualquier cosa en la vida. ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan claro esa asociación. Si yo puse mi memoria en tal rincón, en tal parte, eso mismo puedo hacer con no sé, con un concepto. ¿Qué es una función? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una función? Lo repaso y empiezo a asociarlo con cosas de mi entorno, ¿sí? El concepto del método LOSI puede ir un poco más profundo, porque pues se dice que el método LOSI, pues la idea es uno tener como una jerarquía de conocimientos, o tener como un árbol, ¿cierto? En donde va el tema central en tal parte. Entonces, por ejemplo, el tema central lo podemos poner, no sé, en la sala, ¿cierto? A nomás entremos, podemos, no sé, si yo entro a la casa y lo primero que veo es el sofá,
¿cierto? Entonces el sofá lo puedo relacionar con descanso, y si estamos hablando de un término así más o menos en lo que queremos memorizar, empezamos a asociar eso, ¿cierto? Entonces la sala al descanso es el término general, ¿sí? Posterior a eso estaría, por ejemplo, oficina, ¿cierto? Entonces entramos a la oficina. Entonces, si lo relacionamos de oficina, podríamos decir, no, la oficina hace una referencia a algo que implemento en el trabajo, ¿sí? Y ya puedo empezar a tomar pequeños objetos, como el caso del cubo Rubik, para ir asociando más cosas y así poderlas retener un poco más. ¿Listo? Entonces no quiero hablar más sobre este tema, solamente es una idea que quería compartir con ustedes. Como siempre, muchas gracias por ver el video hasta este punto. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias o inquietudes, abajo en la caja de comentarios me la pueden hacer saber. Nada, como siempre me gusta leerlos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.